la idea de la dinámica es hoy escucharlo al profesor Arévalo, que nos va a hablar de estos artículos que yo ya les he compartido un poco a todos sobre el tema del reenvío y de sus orígenes. Y el jueves haremos un poco más una reflexión sobre el reenvío después de esos orígenes, después un poco de lo que pasó, después un poco de las críticas que también hace un poco Walter, que son muy interesantes, y de la visión del profesor Stocco también el derecho internacional privado argentino y más bien actual. Les voy a presentar muy brevemente al profesor Walter Arévalo, porque realmente tuve que hacer un resumen de sus currículum, porque si no, no íbamos a terminar más. Pero primero que nada tengo que decir que es amigo de la casa, él de hace varios años que nos está acompañando en diferentes actividades. Bueno, para los que conocen las Cuyún, ha venido como juez de las Cuyún, a participar, bueno, es juez ya de memoriales y de las rondas finales también, así que bueno, es un placer tenerlo también en las cátedras y dentro de lo académico. El profesor Walter Arévalo es profesor principal, como les decía, de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario, en Colombia, tiene un máster en Derecho Internacional por la Universidad de Stern y es doctor por la Universidad del Rosario. Es autor, bueno, de numerosos trabajos de primer nivel sobre el derecho internacional, dos de ellos se los he compartido ya en el aula virtual, y es el director de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional, la RELA-REDI, que para nosotros también es un orgullo formar parte de esta red, también con la revista nuestra, la red de la Facultad de Derecho. Así que, bueno, como les contaba también recién, actualmente se encuentra en Alemania, está efectuando los estudios de postdoctorado en el Instituto Max Planck. Y bueno, como les dije, breve resumen, y los voy a dejar para que lo escuchemos a él y podamos conversar un poco sobre este tema tan fascinante del reenvío. Walter, muchas gracias y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la generosísima presentación y pues por la compañía de todos. Realmente pues para mí es un honor acompañarlos una vez más. Es una, como tú lo dices, una invitación de la casa. Siento muy cercana a la Universidad del Cuyo por todo lo que ya hemos hecho y pues por las personas que la componen, tanto estudiantes, que son muchos ya muy cercanos de esta red, como sus profesores. Además, me alegra inmensamente que haya una persona que sí sabe de reenvío, como el profesor Stocco, porque les voy a ser muy honesto. Yo me dedico al internacional público y lo que hago todos los días para los estados, lo que hago todos los días para las organizaciones internacionales con las cuales trabajo, o la manera en la cual resuelvo los casos que a mí me llegan en derecho internacional, o incluso lo que enseño en clase, es la negación del reenvío incluso de otra manera, porque mi intención absoluta es que no se aplique el derecho interno. Es incluso otro tipo de problema, es la negación absoluta de la aplicación del derecho interno a problemas, por ejemplo, de inmunidad de funcionarios de organizaciones internacionales, donde lo que menos quiero es que le apliquen el derecho interno, o que el Estado no aplique su normatividad interna, justamente tratando de incumplir una obligación internacional. Entonces, el problema de la aplicación del derecho interno como problema, piensen lo que será el origen de esta discusión, pero piensen que no es una categoría que valga la pena dentro de esa división que hay veces reforzamos sin necesidad entre el público y el privado, hacer, que es un problema típico del derecho en general, y es la aplicación o no la aplicación de la norma. Entonces, desde ahí les cuento que cuando yo hice el texto, la verdad, pues me parecía el más raro de los fenómenos que me pudieron haber pedido sobre el cual escribiera. Porque cuando me invitaron a ese libro, que es un libro de internacional privado y de internacional económico, yo supuse que me iban a pedir que escribiera de lo que sabía. Entonces, por ejemplo, arbitraje internacional de inversiones. Un arbitraje que está regulado, a pesar de que también hay muchos debates sobre eso, por las reglas del derecho internacional público, pero además un arbitraje donde justamente en algún momento, de acuerdo, puede haber un problema de elección de foro o un problema de elección de ley aplicable, pero que si lo quiero solucionar desde el internacional público, lo mejor que puedo hacer es evitar que se aplique el derecho nacional. Entonces, yo pensé que me iba a tocar escribir ese capítulo. En efecto, me tocó, pero la invitación era una invitación como hay veces la que le hace a uno Andrés y Cintia, que viene envenenada porque trae sorpresas detrás. Y pues me pidieron que escribiera el capítulo de arbitraje internacional de inversiones y detrás me pidieron que escribiera el capítulo de fraude a la ley
y el capítulo de reenvío, que como les dirá en sus clases el profesor Stocco, pues es la quinta esencia del internacional privado del derecho continental. Digamos, el derecho continental crea sus versiones de las soluciones a los problemas que les aparecen en el derecho internacional público a través de dos casos muy particulares, que son un caso de fraude a la ley y un caso de reenvío. Digamos que esa, si uno quiere contar la historia corta del derecho internacional privado continental, siempre redundará en fraude a la ley y siempre redundará en reenvío. Entonces, total, me tocó esta tarea. Y empezaría más allá de que en algún momento hablemos del caso Forgo, o en algún momento hablemos de lo que dice el texto, los tipos de reenvío, el concepto de referencia máxima y mínima, la noción de si el reenvío es criticable o no. Yo empezaría con una pequeña observación de cuando uno está estudiando una institución jurídica. Uno de los problemas que tiene el reenvío como palabra, como noción, es que uno de entrada no sabe si le están hablando del problema o la solución. Me explico. En la mayoría de las instituciones jurídicas, sobre todo en las que yo no manejo a diario, por ejemplo, las instituciones de derecho internacional privado o las de derecho civil, las de nuestro derecho interno, uno usualmente es capaz, y así le enseñan a uno de muchas formas el derecho, de cuál es el problema jurídico y cuál es la solución jurídica. Entonces, es muy claro en una clase de civil que a uno le dicen, mire, el problema jurídico puede ser la cesación de la vida, la muerte, y la solución jurídica a los problemas patrimoniales que esa cesación de la vida genera, bien puede ser la sucesión. El problema jurídico puede ser la filiación de un hijo del cual no se sabe cuáles son sus padres, su padre, y la teoría de la filiación o los mecanismos para establecer la filiación en derecho son la solución. Cuando uno lee los documentos y las grandes fuentes, tanto continentales como los anglosajones, como los alemanes, cuando hablan de reenvío, y uno los compara, a uno no le termina de quedar claro cuál es el problema. Si el problema es el reenvío o el problema es otra cosa. Y como muchos critican el reenvío, entonces uno piensa que el problema es el reenvío. Pero entonces, como lo estructurarán en los cursos de internacional privado, me imagino, partamos de un hecho y es que el problema no es el reenvío, que es lo que muchas veces confunde a los estudiantes. El problema es algo que pasa en el derecho internacional privado, que es el conflicto negativo de leyes. Muchas veces se tiende a pensar que estoy emproblemado porque tengo un caso de reenvío. No, el reenvío puede ser la solución, como por ejemplo cuando yo en un problema de tratados acudo al artículo 31 a los métodos de interpretación de tratados. No podría yo decir que el problema es el método, sino que el problema es que hay, por ejemplo, una lacuna, un vacío en la norma, o que hay una referencia a otro tratado que quedó incompleta, o que hay dos versiones del tratado que dicen cosas diferentes en dos idiomas. Esos son los problemas. La institución que lo resuelve son los medios de interpretación de los tratados. Entonces, lo mismo es reenvío a la noción de conflicto negativo de leyes. El conflicto negativo de leyes, y ahí es donde viene también un problema de formación y un problema de dónde estamos parados, muchas veces lo meten en el derecho internacional privado continental como un problema que a veces lo hermanan con el conflicto de las calificaciones, lo hermanan con el problema del conflicto de la aplicación de la ley extranjera, e incluso en el mundo anglosajón niegan que sea un problema. Dicen que ese problema no existe, que es un problema artificial porque el juez tiene una teoría de aplicación de la norma, que es el proper law, en donde él puede elegir el derecho aplicable y por lo tanto él no está sometido a tener que enfrentarse a dos normas que le digan este derecho no es aplicable, será el otro, y cuando yo consulte el otro me pase lo mismo y me diga este derecho no es aplicable. Entonces digamos que esa es una primera consideración. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? Que como cuando uno dice el problema de una sociedad es la concepción, la noción de la vida, y las soluciones pueden ser la regulación, prohibición o la permisión del aborto. Posibles soluciones, unas mejores que otras seguramente. Pero entonces en eso estamos, en una situación donde es difícil incluso desde un punto de vista global
identificar bien el problema. Por eso, y esto es muy importante, y espero que el profesor Roberto Stocco me secunde en esta idea, muchas veces es más importante para resolver el derecho internacional privado de sus problemas, el derecho comparado que el derecho internacional. Porque esa comparación de ver cómo los continentales pueden creer que es un problema y los anglosajones no entienden cuál es el problema o niegan la existencia del problema, es muy útil para entender dónde estoy parado frente al reenvío. ¿Qué es el reenvío? ¿Qué tipo de problema estoy solucionando? Entonces, estoy solucionando un problema donde dos normas básicamente buscan inaplicarse, no encuentro cuál es la norma aplicable a mi problema y tengo una propuesta de solución que es llamada reenvío, incluso en algunos textos le llaman así en puro inglés el forward, y bueno, en alemán el Weiterverweisung o el segundo grado, que será, el primer grado, perdón, que será el Zurückverweisung. Pero entonces, con eso claro, ¿qué otros problemas están asociados a la situación del reenvío o ahora sí a la institución jurídica que llamamos reenvío, que hagan de cuenta es una institución jurídica también como cuando uno dice derechos sucesorales, derecho de bienes, la sucesión? No se preocupen si esto es un derecho, si es un problema procedimental, si es un problema de derecho sustantivo, no hemos llegado allá. Hay dos problemas fundamentales que también hay que entender que están en la órbita de esto que llamamos reenvío. Uno de ellos es la propensión del juez del foro, es decir, del juez donde iniciamos, donde empieza nuestro problema, donde llega nuestro problema, donde muchas veces decimos juez del foro como si fuera él el único que puede conocer, pero muchas veces en un caso juez del foro única y exclusivamente significa al que le cayó el problema en gracia, al que le llegó. El individuo presenta un caso y ese se terminó tornando en el juez del foro porque por ahí empezó el litigio. Entonces muchas veces el problema inicia con la propensión o no del juez del foro a aplicar el derecho extranjero. Entonces fíjense cómo esa situación ya más bien casi en algunos casos psicológica de si el juez aplica o no el derecho extranjero, es otro problema del reenvío, pero es por lo menos verbalmente contradictoria con la primera faceta del reenvío que era que las leyes no quieren aplicarse. Entonces fíjense la situación tan curiosa. Cuando yo hablo de conflicto de leyes es como si estuviera diciendo las leyes son las que no quieren ser aplicadas. La ley interpretada de una manera busca no ser aplicada. Y cuando digo este segundo problema, la propensión del juez del foro a aplicar el derecho extranjero, estoy hablando ya de un problema de realismo judicial, de un problema de la situación jurídica del operador jurídico, y es, ¿él es capaz o no de aplicar el derecho extranjero? ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces, esa es otra dimensión real donde está el problema del reenvío. Más allá del texto, de que si los países tienen regla de conflicto o no, es una situación que favorece o no favorece la existencia de la solución llamada reenvío. Por eso en los casos famosos de reenvío viejos, ustedes se dan cuenta que todo termina llegando a casación, porque se terminan dando cuenta que si la solución fuera una solución de un solo paso, de una solución automática, de una solución de código, no hubiera sido necesaria la interpretación judicial para llegar al reenvío. Y los casos viejos entonces demuestran que para el reenvío es tan importante la existencia de la regla de conflicto, un fenómeno eminentemente legislativo, como que el juez entienda derecho internacional privado y quiera aplicarlo. Son dos cosas totalmente distintas, pero necesarias. Entonces, esa sería la segunda dimensión de los problemas que rodean a este concepto, esta idea del reenvío o Renvoi, Zurückverweisung, forward. El tercer problema que yo pondría ahí como en la órbita de, oiga, ¿cuáles son los problemas asociados a la institución jurídica llamada hipoteca? Entonces estamos haciendo ese ejercicio. Entonces es lo mismo. ¿Cuáles son los problemas sociales, jurídicos, sociojurídicos asociados a la situación de un concepto llamado reenvío? El tercero de ellos es uno que ustedes encuentran ahí en la lectura mencionadito, y ya no es si el juez es capaz de aplicar el reenvío, si esto es un conflicto negativo de leyes, es decir, que la forma en que la norma está redactada implica que no se puede aplicar, sino es un problema de justicia. Y es si al operador jurídico, y yo sé que esa, digamos, es una frase fea, operador jurídico, lo bonito es decir juez, pero bueno, así vienen ahora los análisis, si el operador jurídico en una
de 2 o 3 soluciones posibles que impliquen la aplicación o la inaplicación del derecho extranjero, encuentra que la solución es más justa. Es decir, si el operador jurídico en su elección logra lo que él considera un resultado justo. ¿Qué es la justicia en este contexto? Podríamos hablar de una justicia moral del juez, que el juez diga, no, pues que acá lo evidente es que hereden los familiares del señor Forgo, porque es que cómo se va a quedar con esto el Estado francés. Esa podría ser una visión de justicia. Pero la otra visión de justicia es una visión de justicia teleológica, es decir, ¿qué quería su ordenamiento jurídico? ¿Qué valores protege? Y si se puede dar el extraño caso de que yo, incluso aplicando normas de mi ordenamiento jurídico que me llevan a otro, termine no logrando ese resultado de justicia. Entonces, si mi sistema jurídico quiere proteger la familia, yo hago el reenvío perfecto y termino generando un resultado que no protege ese valor teleológico del derecho en el que yo estoy plantado. O al contrario, que aunque yo sé que en mi sistema jurídico tengo unas nociones básicas, por ejemplo, del derecho civil, del derecho de familia, que buscan la protección de un valor, de un menor, de algo, y cuando el reenvío me remite o mi forma de interpretar la norma de conflicto me obliga a cumplir mi derecho, no es tan buen resultado como el de aplicar el derecho extranjero. Entonces, fíjense que esas son 3 problemáticas que están asociadas al concepto de reenvío. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o algún comentario para seguir diciendo algunas cositas más ya sobre la institución jurídica como tal. Estaría bueno que la gente participara a partir de la pregunta que acaba de hacer Walter, en el sentido de si está claro. Walter, te quería contar que el año pasado, en este contexto de pandemia, yo generé unas clases de reenvío que están subidas y yo le había pedido a la organización que las compartieran también contigo para en fin, medianamente hacer aportes mutuos en esta clase espejo, tanto el material que vos diste en forma escrita como las clases que tenemos, donde evidentemente hasta acá no tenemos ningún tipo de divergencia. Es decir, estamos en una posición abierta. Y luego, respecto a este tema de justicia, bueno, vamos a ver dónde recala la prueba de tu arco para hacer algunos comentarios a posteriori. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, fíjense cómo incluso y está excelente el comentario porque me permite hacer un brinquito hacia adelante y saltarme algunas consideraciones, pero mostrar un ejemplo. Fíjense cómo en la lectura misma hay una sugerencia de una norma de derecho internacional privado que incluye esa idea de que el mismo juez podría seleccionar el derecho aplicable según una concepción más justa. Entonces, está la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. No entremos en detalle en eso ahorita, pero fíjense que hace una sugerencia de elección dentro de las posibles soluciones que el reenvío le pueda dar, lo faculta un tratado y le pide al operador una mejor solución. Usted escoja cuál es la mejor de estas dos. Entonces, ahí como que, como bien dice el profesor Stocco, se abre un boquete de esas mil y un cosas que significa lo justo o lo mejor o lo más adecuado, o una frase muy reiterada en contratos y en derecho internacional privado, y es la mejor solución, la solución más ajustada, esas categorías abiertas que uno encuentra en todas las ramas del derecho. Pero entonces, bueno, con eso dicho, ¿cuál considero yo que es la clave o la idea sencilla para entender mejor el problema del reenvío, o por lo menos para no perderse, que es algo que le pasa mucho a quien está tratando de entender estos conceptos del derecho internacional privado y que de pronto le parecen tan foráneos, tan complejos frente a un derecho privado convencional o al derecho internacional público? Yo creo que el problema que trata de mejor mostrar el reenvío es darle un lugar a esta norma de conflicto, que es una institución del derecho internacional privado, que uno en la vida
problematiza y que uno no sabe cómo ubicar y qué hacer con ella. Entonces, el reenvío como solución a un problema llamado conflicto de leyes permite, en una función pues muy pedagógica, permite ser el escenario para entender, para eso es que sirve la tal norma de conflicto. De eso se trata tener una norma de conflicto. Y ahí es donde viene una apreciación que van a ver, lo digo, lo anticipo, es absolutamente imprudente y equivocada de un internacionalista público sobre el reenvío, y es que, como lo dice esa frase que estaba al inicio del texto, que es una cita de un artículo famoso sobre el reenvío, pareciera que el reenvío fuera un problema muy raro que los estados han tratado de evitar de muchas maneras, teniendo normas coherentes entre ellos de norma de conflicto, a través de tratados, teniendo normas claras de anunciarle al operador jurídico de, ojo, yo y los demás estados tienen normas de derecho internacional privado, no solo normas sustantivas. Pero a pesar de eso, pareciera que el caso ocurre y vuelve a ocurrir y siempre se terminan dando situaciones donde el reenvío es necesario. Entonces, lo que hay que tratar un poquito también de entender es qué hace raro al caso y qué es lo menos raro del caso. Y desde una, si se quiere, manera tonta de explicarlo, piensen que uno es un veterinario que está entrenado para resolver gangrena, que está entrenado para resolver un nacimiento de un animal que está enfermo, que está entrenado para resolver en su práctica normal nacimientos múltiples, que está entrenado para resolver el problema de un caballo que pueda nacer con más extremidades, pero justo en algún momento de su vida se encuentra con un nacimiento donde es múltiple, el caballo tiene cáncer, el caballo tiene alta tensión, el caballo nació con 3 cabezas, entonces se dan todos los problemas simples pero juntos. Ese es el reenvío. No son problemas necesariamente complejos, son problemas típicos del derecho que se dan de una manera simultánea. Esa es la fórmula para tener un caso de reenvío. Y eso es lo que uno ve en el caso Forgo. Entonces, el primero de esos problemas no es necesariamente ni siquiera un problema del derecho, es un problema de los receptores del derecho. Y es cumplir las normatividades parcialmente, que es lo que muchas veces genera situaciones de reenvío como la de Forgo. Es yo no termino de registrarme en un estado, yo no termino de obtener un estatus, yo no termino de hacerme un ciudadano que está domiciliado. Ese es el origen del caso Forgo. Si el señor Forgo se registra en el domicilio legal francés, no existe el reenvío y de pronto estaríamos hablando de otra cosa. O por lo menos no existe el reenvío en ese contexto histórico. Él hubiera hecho un paso más, que es lo que muchas veces uno encuentra en esos casos, le faltó un registro, no quedó plenamente domiciliado, esto quedó intestado. Entonces muchas veces esa noción de que algo le faltó al actor, abre 2 boquetes. Abre el boquete de la internacionalidad en el caso, entonces no sé si es francés o es bávaro, pero sobre todo abre un elemento que es típico del reenvío y es que queda en un segundo plano la voluntad de las partes. Porque tanto en el caso Forgo como en los casos en donde el reenvío es un problema, por ejemplo, de la proper law, pero de un contrato, el reenvío se evita, y es una de las formas de evitar el reenvío. Fíjense, estoy cometiendo el error que digo que no hay que cometer al principio, que es pensar que el reenvío es el problema cuando el problema es el conflicto negativo de leyes. Pero si en teoría uno tiene una elección de ley aplicable que le permita a uno la relación en la que está transado el conflicto, pues no debería haber un reenvío, porque no deberíamos estar buscando la ley sustantiva para ser aplicada, porque las partes pudieron señalar cuál era. Entonces, por eso, uno de los trucos para no tener un problema de reenvío en los contratos es pues, que hagan lo que las partes están facultadas en los contratos de cierto tipo de contratos, y es la elección de la ley aplicable de manera clara, que choca con otros 2 principios del derecho internacional privado, que el profesor Stocco explicaría mucho mejor que yo, que es
sin meterse en problemas con el orden público y sin hacerlo con una intención de fraude a la ley. Pero en todo caso, haga la elección de la ley aplicable. Entonces, fíjense que el problemita tonto y sencillo de cuál es la ley aplicable y de la conducta de las partes frente a la ley aplicable es partecita pequeña de esa quimera, de ese monstruo de 3 enfermedades al tiempo que pensamos que es el conflicto negativo de leyes en presencia del reenvío. Pero esa es solo una. La otra suele ser un problema del legislador. Ya no la embarró la parte, sino ahora la puede embarrar el legislador. ¿Qué hacemos y cómo nos comportamos en normatividades, en conjuntos de leyes que regulan un contexto específico? El matrimonio, la sucesión, los bienes en el exterior, el domicilio de las personas, la adopción. ¿Qué hacemos si el legislador no reguló dentro de todas las situaciones posibles la elección del derecho aplicable y las condiciones de una posible norma de conflicto? Es decir, el legislador no prevé que 2 o más derechos sean aplicables y entonces asume que siempre será el derecho argentino, boliviano o colombiano y no nos da la posibilidad de pasar el problema por el tamiz de una norma de conflicto. Entonces ahí la embarró el legislador. Si es que no tenemos una norma de conflicto clara o si la norma de conflicto no existe, que en teoría, pues si no hay normas de conflicto en ninguno de los 2 países o 3 países, tampoco podemos jugar al reenvío, pero el problema es no saber cuál es. Y por eso los países tienen leyes específicas de derecho internacional privado. De eso hay críticas, porque muchos especialistas en esto se preguntan si debe ser una ley o más bien normas de internacional privado de carácter de norma de conflicto en distintos escenarios, pero no un código de derecho internacional privado, por esa tendencia a ser un derecho no sustantivo. Entonces, ¿qué meto en el código? O esfuerzos como las leyes o normas modelos de derecho internacional privado para que todo el mundo más o menos aplique esto de la misma manera. Entonces, fíjense que un segundo problema muy sencillo, pero que claro, si a eso le metemos la hipertensión, el caballo de 2 cabezas, el caballo con cáncer, se nos complica y no sabemos por dónde empezar, pero son problemas sencillos. El tercer problema es el problema del juez. El juez, en el escenario de un problema de reenvío, como en el caso Forgo, y ustedes lo ven en los jueces que no eran el juez de casación, sino los jueces de menor jerarquía, es un problema que le pasa a los jueces, y seguramente si fuéramos jueces nosotros de toda cosa también nos pasaría eso, es el problema de la unidad del derecho. Aplicar el derecho implica el principio de unidad del derecho, que todo el derecho es coherente y hay que aplicarlo completo, pero los jueces, como somos humanos, pues no siempre aplicamos todas las normas relevantes. Y si no aplicamos todas las normas relevantes, podemos estar generando una solución fuera de lo que el legislador tenía previsto. Pero entonces ahora imagínense que ustedes le están pidiendo al juez argentino que aplique todo el ordenamiento jurídico argentino completo y fuera de todo que dentro de ese proceso sea internacionalizable, es decir, esté en capacidad de además de aplicar el derecho extranjero y ustedes le digan, y aplique el derecho colombiano completo como si usted fuera el mejor juez colombiano. Entonces, complicado. Pero esos son los 3 problemas esenciales que tenemos en una situación de reenvío. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Primer problema, si no hay primer problema, mejor, buscar siempre si hay una muestra, una seña, una posibilidad de elección de la norma sustantiva. Dificultad. Eso es muy fácil en contratos, eso no es fácil cuando estamos hablando de adopción. Eso es muy fácil de contratos, ¿cuál elección de norma sustantiva cuando estamos hablando de pronto de un matrimonio, de una sucesión testada, de algo que tenga que ver con orden público, de algo que tenga que ver con el estatuto de la familia? Entonces, primer problema, medio solucionado. Segundo problema, medio solucionar. Tiene que haber norma de conflicto. Pensar eso para buscarla, por lo menos. Porque puede no haberla. No todas las situaciones de derecho privado están tan bien diseñadas o tan robustamente diseñadas como para crear una norma de conflicto. Pero asumir que en mi problema solo hay normas sustantivas, pues me saca de la clase de derecho internacional privado. Porque entonces asumo que siempre que yo necesite solucionar un problema, la respuesta es así, vaya a buscar de una vez quién hereda, vaya a buscar de una vez cómo se declara la sociedad de hecho de matrimonio civil,
vaya de una vez a buscar qué significa adopción. No, momentico, primero busquemos la norma de conflicto que ojalá esté o debe estar. Y puede estar en uno de los dos países, porque acuérdense que estamos hablando en todo caso de una situación internacional o internacionalizable. Si esto es el matrimonio de tucumano con tucumana, pues en teoría no nos va a pasar, pero por eso hay que buscar esas tres soluciones. Y finalmente, la aplicación del juez del derecho extranjero de manera completa. Es ahí donde hay un concepto clave en el texto que es la noción de referencia máxima y referencia mínima. La norma de conflicto hay que leerla no solo como, ok, me manda evidentemente a Suiza, me manda a Francia, me manda al derecho bávaro, sino hay que leerla como si yo la puedo interpretar de tal manera que me mande a todo el derecho completo, a la unidad completa del derecho bávaro, o solo me manda, referencia mínima, a una norma sustantiva y no me deja devolver. Si las cosas son como la pide la teoría, las normas de conflicto son entendidas por los jueces como normas de referencia máxima. Es decir, yo leo mi norma de conflicto no para llegar al artículo que me dice quiénes heredan en Francia, sino para leer todo el código francés. Yo leo mi norma de conflicto no solo para decir, mire, sí, los colaterales de un hijo extramatrimonial en Bavaria pueden heredar. No, no solo tengo que llegar a ese, el artículo 70 y X del código bávaro de 1700 y pico, no, a leer todo el código. Eso en la actualidad tiene un complemento que es que es a su vez una detracción. El complemento es que si el derecho es completo, eso también implica las sentencias. Eso no estaba contemplado en la, por lo menos, construcción básica de la idea de la norma de conflicto, porque estamos hablando de un nivel normativo, un derecho escrito que se comunica con el otro. No estábamos hablando de diálogo jurisprudencial. Claro, si yo tengo una sentencia hito específica, importantísima, que me dice, interprete el artículo tal del Código francés, la norma de conflicto, como que dice tal cosa, hay que hacerlo. Y ha pasado, porque acuérdense que, por ejemplo, hay normas de conflicto de códigos viejos que cometían, por ejemplo, discriminaciones formales por la época. Entonces, hay correcciones jurisprudenciales de la norma de conflicto. Pero no les puedo decir que esa haya sido la idea original porque no lo es. Porque estamos hablando de justamente una conexión normativa. Con esas tres posibles soluciones, buscar si hay elecciones de ley aplicable, saber que tiene que haber una norma de conflicto y aplicar el derecho extranjero como referencia máxima, es donde podemos decir, listo, estoy preparado para entender que el reenvío no es un problema gravísimo, o mejor, el conflicto negativo de leyes no tiene una solución extrañísima como el reenvío que no entiendo, sino que es ver qué es la solución lógica a un conjunto de pasos que tenía que dar. Ahora, todo lo que estoy diciendo, fíjense que está planteado en los términos antiguos de la institución jurídica del reenvío, muy mirado desde el caso Forgo. A esas tres situaciones, que son las que uno aprendería del caso Forgo, hay que sumarle los siguientes 300 años de normas. Entonces, búsquense, frente a una situación que aparentemente implique esto, pues si existe una ley modelo de derecho internacional privado en el Estado, que pueda resolverlo o complementarlo de varias maneras, como por ejemplo las funciones del juez, o si su Estado hace parte de un sistema de integración que definitivamente construye un conjunto de normas de derecho internacional privado que ya sean, bien sea comunitarias o que son parte de un proceso de integración en un sector. O tercera posibilidad, ver si ese fenómeno particular del que estamos hablando tiene un tratado. Y si mi Estado y el otro Estado es parte, y entonces ya no están sujetos
solo a mi norma de conflicto y al derecho sustantivo nacional del Estado A o el Estado B al que me pudiera mandar esa elección, sino a una norma procedimental de carácter internacional, pero además a lo que ese tratado diga como normas sustantivas. Esas serían como las tres posturas. No sé si hasta ahí haya preguntas o hacemos un mini diagramita y una mini repasadita del caso Forgo como para tenerlo en la punta de la lengua y de ahí sacar otras ideas. Walter, ¿podrías abordar el caso Forgo, al menos con los chicos de... hemos empezado el semestre ahora en agosto, todavía no hemos llegado al análisis del caso Forgo, al menos la gente de Internacional Privado de este año, pero posiblemente los chicos que participan a través de Cintia sí lo hayan visto, pero no estaría mal recordar el caso del leading case de Forgo para que todos estemos en igualdad de condiciones para saber de qué estamos hablando, si te parece. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, permítanme, yo abro acá de pronto, no sé si un Paint o algo también para guiarme, o si no, igual lo leo. Y Walter, yo te dejo planteada ahí la pregunta para que, bueno, después la veas en su momento, pero a mí me hace como un poco de ruido esta última alternativa que das de que exista como una ley internacional que plantee las posibles soluciones y no sería la palabra el reenvío, pero sí los caminos hacia las leyes sustantivas propias. O sea, creo que el consenso para llegar a esa ley internacional sería mucho más complicado que lo que ya es de por sí establecer una legislación de reenvío por Estado. O sea, bueno, nosotros teníamos como, ya después Roberto seguro hablar, pero nosotros teníamos un montón de leyes dispersas por todos lados, recién después se unificó, se cambió, bueno, hubo como una cierta lógica y un cierto consenso acomodado que llevó su tiempo a nivel país. Me imagino si quisiéramos hacer esto a nivel internacional, no te voy a decir ni siquiera universal, pero internacional. ¿No sería un poco viable, por decirlo de alguna manera? No sé, vos en ese sentido, ¿qué opinás? No, estoy de acuerdo, tal vez, digamos, lo dije en un sentido excesivamente universalista. Me refería, por ejemplo, a casos concretos donde tienes un tratado de un tema, Por donde, tema. Bien. exacto, donde en un tema ya te han ofrecido una solución, que además la solución, cuando digo que el tratado te la ofrece, es simplemente una solución como, por ejemplo, que te dice haga reenvío. Entonces, por ejemplo, puedes tener, y están en el artículo, puedes tener, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que te sugiere que hagas referencia máxima. Y si haces referencia máxima, tienes que terminar en reenvío, porque vas a mirar el derecho extranjero, incluidas sus normas de derecho internacional privado. Entonces, eso es lo que te va a sugerir el tratado. No te va a decir, claro, te entendí perfectamente la pregunta, no tendrás un tratado que te diga, en todos los países, cuando haya un americano y un mexicano y se case con una extranjera y no esté registrado y muera, heredarán los hijos. Esa no era la solución. Es la solución del tratado, desde el punto de vista de lo que uno metería en un tratado internacional privado, es decirnos, bueno, ¿qué? ¿Aplico reenvío o no lo aplico? No aplico. Mis normas de conflicto son nuestras normas, las de nosotros 33 o las de nosotros 196, serán normas de conflicto que interprete a través de la referencia máxima o mínima. Ese será el tipo de solución que te daba el tratado. Y los hay, digamos, fíjate que ahí está en el texto también, la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Te lleva al paso siguiente, al brinco de aplicar la norma de conflicto. Te va diciendo de una vez, o mejor dicho, ella es norma de conflicto en alguna medida. Porque si se quiere, captura la esencia de decirte a qué derecho sustantivo tienes que aterrizar. Bien, entonces, ahora sí, ese es el punto. Pero entonces, bueno, estaba mirando que en el texto el caso Forgo está explicado demasiado largo y además con extractos de la sentencia de casación. Entonces, simplemente, ¿ahí me oyen? No sé si cambié el volumen. ¿Aló? Sí, perfecto. Entonces yo tenía acá apuntadito una cosa más corta que les podría como ir narrando y podemos ir haciendo de pronto un dibujo o no sé. Entonces, sino que no sé cómo compartir acá la imagen, pero bueno. Entonces, el caso Forgo toma el apellido del emproblemado, que es Frank Xavier Forgo. Era un ciudadano bávaro
que es producto de una unión no marital en 1801. Eso podía tener efectos si se le aplicaba a alguna norma sustantiva bávara o de otro estado en esa época, pero que su madre, María Dietrich, lo lleva a Francia, a Pau, en Aquitania, cuando tiene 5 años, y él crece allí, vive allí, se casa allí, amasa una fortuna cuantificable, grande, muere y lo sobrevive su mujer, y su fortuna es un conjunto de bienes muebles. No deja descendientes, lo sobrevive su mujer, pero pues tiene esta herencia de bienes muebles en general que hay personas que quieren heredar. ¿Quién? O el Estado francés, ante esa situación de que no testó y de que no dejó herederos, o la familia de su madre, los Dietrich, que dicen, bueno, pero pues esto puede ser nuestro. Entonces, ¿qué ocurre? Se enfrentan dos posiciones. Los Dietrich, es decir, los que para él serían sus colaterales, sus familiares, quieren que esa herencia sea de ellos. Y por otro lado, el Estado francés, el Tesoro francés, el recaudo francés, quiere decir que esa propiedad es de ellos. Entonces, ¿qué normas invocan? ¿Qué soluciones tratan de dar? Los colaterales, es decir, los Dietrich, dicen que hay que aplicar el derecho bávaro. Porque en el derecho bávaro, el Código Maximilianus Bavaricus de 1756, los colaterales heredan en ausencia de descendientes o de una sucesión testada. Fíjense que no es una norma que sea absolutamente diferente a las normas de muchos países latinoamericanos hoy. Ahí ustedes pueden hacer la historieta de pues, cómo nos llegan las fórmulas de sucesión testada o intestada. Es una norma que, digamos, tiene asidero en algunos países de América Latina. ¿Qué ocurre? El Tesoro francés, el Estado francés en últimas, dice que la sucesión está gobernada por la ley del domicilio legal. Por la ley del domicilio legal, que esa sería la norma de conflicto francesa. El problema es que, desde una mirada inicial, él nunca obtuvo un domicilio legal francés. Y si no tuvo domicilio legal francés y la ley es la francesa, en esa mirada rápida donde nos estamos saltando el reenvío, pues entonces terminamos dándole la razón a los bávaros y terminamos diciendo, ah, no, entonces es otro lado, y entonces pues se aplicará el derecho bávaro en donde sí heredan los colaterales. Pero entonces, ¿qué ocurre? El caso escala dentro de las dos posiciones a casación, para no decirlo tan extenso y para, digamos, ir más al fondo. Y la situación que se da es la siguiente. Como tenemos que hacer reenvío y como tenemos que buscar la norma de conflicto aplicable, y como el señor Forgo, pues en verdad nunca tuvo domicilio legal en Francia, el juez francés dice, pues entonces, ¿dónde tuvo domicilio legal alguna vez? Y se da cuenta que en el derecho bávaro, el domicilio legal se adquiere con el nacimiento, es el domicilio legal presunto. Y entonces, aunque en Francia es un acto que él nunca hizo, en Bavaria es un acto que se presume con el nacimiento si uno nunca lo modifica. Y entonces ese juez dice, entonces bueno, vamos a aplicar el derecho bávaro. Pero ahí está nuestra pregunta y lo que hemos dicho todo el tiempo. ¿Qué aplico del derecho bávaro? ¿La norma que dice que los colaterales heredan? ¿O busco a ver si Bavaria tiene una norma de conflicto que resuelva el caso? Y entonces, el Código Maximiliano Bavaricus de 1756, que uno en la cabeza dice, qué imbecilidad a escribir un código para saber cómo se heredan las mesas y las sillas intestadas de alguien que no dejó testamento. Claro, eso tal vez sea una imbecilidad hoy, pero acuérdense que es que en 1756 esto era lo único que pasaba. O sea, este es un problema de 1756. Allá no están hablando de quién hereda las fiducias, las acciones ante los bancos.
son el tipo de situaciones que se dan, es quién hereda el buffet y quién hereda la cama de la abuela. Eso sí era un problema de 1756, entonces sí había norma al respecto. Y entonces dice el código bávaro, que claro, tiene una normita que dice que los colaterales sí heredan, pareciera que están ganando los alemanes, pareciera que le vamos a dar la razón a los Dietrich, pareciera que ganaron en una corte francesa, pero el juez francés de casación dice, en un momento, yo tengo que ir a mirar el derecho bávaro como un todo. Este derecho bávaro debe tener una norma de conflicto también, como la que yo apliqué. Entonces voy a ir a mirarla, que debe estar en otra hoja del Código Maximilianus Bavaricus, y en efecto existe. Y entonces la norma habla de otra posición, que en ese momento es una posición, fíjense, que es anglosajona, continental, en el sentido en que acá lo meten en un código, es un códex. Piensan a lo alemán, códigos, y piensan a lo imperial, ley escrita, derecho continental. Pero los ingleses piensan igual. Los ingleses también tienen esa tradición de el domicilio de facto. En otras legislaciones también hablan del domicilio de conveniencia o del domicilio habitual o del último domicilio. No es un domicilio legal, no me toca, como en el mundo francés, ir a decirle al señor alcalde que yo vivo acá. Entonces, el código bávaro dice, esta sucesión de los bienes no testados, muebles, de alguien que no tiene descendientes, se rige por su domicilio de facto. Que seguramente en la cabeza de los alemanes, todos los alemanes viven en su domicilio de facto que queda en Alemania, pero este era un alemán que tenía por domicilio de facto Pau en Aquitania. Entonces, ahí viene, fíjense, voy acá como la pelota de tenis y me reenvía, de ahí la frase, me reenvía al derecho francés. Pero entonces acá es donde está la importancia de la buena interpretación del derecho internacional privado. ¿A qué derecho francés me retorna? Me renvoie al sustantivo o otra vez a la norma de conflicto. Yo no aplico la misma norma 17 veces en un caso, ya la apliqué, ya me mandó. Entonces, justamente, el reenvío de primer grado es, listo, te reenvió, te devolvió. Por eso, en alemán es Zurückweisung. Zurück es hacia atrás, entonces te devolvió. Y cuando llega de nuevo al derecho francés, de Aquitania del momento, entonces se logra lo que quería el juez francés. Por eso también fíjense la idea de la noción psicológica de por qué quiero aplicar el derecho extranjero. Y se logra el resultado que yo quiero, y es que la herencia la reciba el tesoro francés. Porque es el código francés el que dice que las herencias no testadas de bienes muebles de personas sin descendencia las hereda el tesoro francés. Pero ¿gracias a qué? A que volví después de mirar todo el derecho bávaro y encontré la posibilidad de devolverme por la aplicación de la norma de conflicto bávara, que a su vez yo llegué allá remitido, fíjense por eso, remitido y reenviado por mi norma de conflicto francesa. Entonces, en efecto, termina heredando el tesoro y pues no le queda ni un peso a los Dietrich, a los alemanes. Pero entonces fíjense que hay varios elementos. El primero es algo que no siempre pasa, y es que los dos estados tenían norma de conflicto sobre el problema. Eso habla de la relevancia social para el legislador de este tipo de problema, de nada más. Porque no a todos los problemas los legisladores le meten norma de conflicto por distintos errores y por distintas miles de situaciones que podremos hablar con el profesor Stocco. Pero acá había dos normas de conflicto. Y en segundo lugar, fíjense, la propensión a evitar un problema que sería infinito, y es aplicar infinitamente las normas de conflicto. No es, yo ya agoté una norma de conflicto, check, ya cumplí, ya pasé por ahí. Después voy a la otra norma de conflicto, check, la apliqué. Cuando ya me devuelve al derecho sustantivo francés. Entonces, esa es la magia del caso, es que la Corte de Casación entendió que las dos normas de derecho internacional privado, o mejor en ese momento normas de conflicto, eran plenamente aplicables, había que aplicar las dos, y lo importante es llegar a un resultado de aplicación del derecho sustantivo.
Entonces, persona nacida en Bavaria, que vive en Pau, pero que no está domiciliada desde el punto de vista del derecho francés, sí lo está desde el punto de vista del derecho alemán, y como lo está desde el punto de vista del derecho alemán, su sucesión es regulada por el derecho francés, donde sí está domiciliada. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ese sería un recuento rápido. El caso tiene 3 casos, porque hay una corte de menor jerarquía, hay una revisión del caso y después hay una elevación del caso a casación. Esto fue rápidamente pasarles las 3 posturas. Pero digamos que al final lo que hay que hacer es lo que dice la Corte de Casación, que es esta postura. ¿Correcto? Perfecto, clarísimo. Claro, y los dos problemas anteriores eran justamente cómo hacías el reenvío, o sea, ¿a qué ley ibas primero? Si ibas a la sustantiva, si ibas a la de reenvío y, claro. Sí, José, ahí Correcto. veo una mano levantada. Sí, te ¿Qué tal? escuchamos, no Buenas sé si... noches. Una pregunta, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido esta norma de conflicto? ¿Directamente hubiese tenido que aplicar la ley del domicilio de su país de origen? ¿O cómo se soluciona cuando, como decimos, en este caso se presentó a 2 estados que ya tenían estas normas de conflicto, se solucionó el reenvío y se aplicó la ley francesa? Y en el caso hipotético que no tengamos esa norma, ¿cómo se resuelve? O no sé. De acuerdo, no. ¿Qué ocurre? Digamos, ahí no sé cómo han hablado esto, pero se mezclan otros problemas también del derecho internacional privado que tienen otras soluciones y que son otros puntos de vista, y es, por ejemplo, cuando tú no tienes normas de conflicto, hay otro juez que cree por su norma sustantiva y por su norma de conflicto que él sí tiene, que él debe conocer. Entonces ahí ya no solamente estás en un mundo que es el que llamamos el conflicto de leyes, sino además puedes tener un conflicto de jurisdicciones. Pero en principio, pues mayor problema si no hay norma de conflicto interno, porque el juez entonces, en el estado del foro, en el país del foro, porque él va a pensar que solo tiene que revisar su norma sustantiva, como tú bien dices. ¿Cuál ha sido el origen de estos casos? Fíjate que el elemento internacional, y eso le enseña mucho este caso también, es que muchas veces la norma de conflicto extranjera se la trae al juez la contraparte. A este juez, que estaba seguro que esto era facilísimo, se murió un señor solo que dejó un pocotón de muebles, esto va para Francia, le aparecen unos tíos, unos primos alemanes, y dicen, oiga, señor francés, usted no tiene ni idea de derecho, usted tiene que aplicar es el derecho bávaro. A él le traen la norma de conflicto extranjera. Entonces, así empiezan los buenos problemas de reenvío. Es la contraparte es la que te trae la aplicación del derecho extranjero. No necesariamente fue el juez, porque él no tenía un motivo para. Y eso también tiene que ver mucho con el concepto de orden público, porque aunque el concepto de orden público le damos algunos visos de otras cosas, pues muchas veces también tenemos que entender que pues, el juez, si no ve problemática, si lo entiende como que todo le cuadra, él en serio va directo a su norma sustantiva. Si no encuentra una razón por la cual, es más, eh, desde un punto de vista muy práctico, y mira la época, ¿cómo sabes que este señor nació en otro estado si no tienes el registro y si él nunca se registró en tu alcaldía para decirte soy nacido en? Que es parte del problema cuando llegan los familiares a decir, no, pues este es nuestro sobrino, es alemán y es domiciliado en donde nació. Entonces, fíjate cómo le traen la norma que para él, mejor dicho, a lo que quiero llegar con tu pregunta, que es muy buena, es el problema de la no existencia de la norma de conflicto donde empiezo puede ser tan relativo como no conocerla, porque no conocerla es lo mismo que no exista. Si el juez no la conoce, él dice, no existe porque no hay un reclamo de otra jurisdicción. Y entonces voy directo a lo mío. Cuando aparece el reclamo que te obliga a aplicar una norma extranjera, el primer problema es, oiga, ¿por qué me están diciendo que aplique la ley sustantiva extranjera? Y ahí es cuando te justifican que existe una norma de conflicto. Entonces, es por ese lado el punto. Ahora, conflicto de jurisdicciones, digamos, ahora sí, cómo resolver la pelea entre los dos jueces, si fuera también de ese talante, también tiene unos mecanismos, pero pues son ya otro punto. Perfecto, Walter, clarísimo.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, duda. Agradecer que te pedimos el caso Forgo y no el caso Maradona, que conste. Porque ahí hubieras estado hasta las 5 o 6 de la mañana. No tiene solución. Tremendo, decirme si no. Yo cuando pasó, te juro, lo primero que hice fue ponerme en lugar de abogados, porque no era un abogado, decir, mamita, acá la cantidad de conflictos, porque son de diferentes tipos, o sea, familiares, comerciales, de países, de jurisdicciones. Ese sí debe ser un auténtico caso de derecho internacional. Totalmente, no, totalmente. O sea, la mejor solución en el derecho internacional privado es elegir muy bien dónde morirse. Sí, es un acto de honestidad inmenso para con los jueces y para con la contraparte. Claro, tal cual es. Cintia, Sí. y también le pregunto a Walter. Walter, después de haber comentado pormenorizadamente el caso Forgo, ¿ahí cerrarías tu exposición? Sí, sí, tal vez porque habíamos planeado que hasta las 40 y pico. Entonces, si les parece, paro para que el profesor también haga un comentario y de pronto Bueno, bueno, salga. en primer término te quería felicitar por la buena síntesis que has logrado de un tema que realmente es complejo y quería hacer algunos comentarios simplemente para redondear la idea, a pesar de que está todo dicho y muy claro. A veces cuando uno escucha a un expositor, siempre yo presto atención en el currículum para saber cuál es la procedencia del disertante, es decir, viene de la academia, viene del ejercicio de la profesión, viene del ejercicio de la función jurisdiccional como juez, viene del ejercicio del Ministerio Público o viene del ejercicio de la defensa, porque son miradas muchas veces totalmente distintas, ¿no? Entonces, es enriquecedor a veces poder ver desde dónde se dice lo que uno dice. En mi caso personal, yo vengo del ejercicio profesional dentro del espacio de tribunales, y esto lo comento porque ahí en la oficina somos nosotros quien tenemos que vernos cada día con el tema este de los conflictos que aparecen en la internacionalidad. Y vamos en la próxima a comentar un caso que realmente debo confesar que el reenvío yo lo he terminado de entender en profundidad cuando tuvimos un caso, concretamente con Austria, que lo vamos a comentar en la próxima. Pero por el momento quiero hacer algunas reflexiones muy interesantes sobre algunos temas que comentaste, Walter. Y es que al menos en la Argentina, en el punto no recuerdo en qué orden lo diste, pero cuando hablaste de los jueces y las normas de conflicto y el juez como operador jurídico, ¿qué hace ante estas situaciones? Generalmente al juez, y esto es muy interesante también verlo desde el punto de vista de la reflexión de Cintia, desde la práctica, normalmente los jueces no detectan problemas internacionales, a ver si nos entendemos. Esto lo he dicho muchas veces a costas de algunas situaciones incómodas, porque realmente el juez normalmente está habituado a resolver el caso nacional, sin particularidades de derecho extranjero. Pero en algunas jurisdicciones de países como la Argentina, con una fuerte dosis de inmigración en su momento, y de una globalización, sobre todo en Mendoza, que es una provincia que está a la altura de Santiago de Chile, nosotros como provincia de frontera tenemos una internacionalidad que no tiene, salvo Buenos Aires, que es donde está la capital de este país, pero luego de Buenos Aires, Mendoza sigue en las estadísticas de internacionalidad. Por tanto, entonces, hace muchos años generamos una oficina para colaborar con los jueces en el diligenciamiento de los exhortos, o sea, en la parte de la cooperación internacional, pero también respondemos, digamos, temas técnicos a través de un dictamen sobre problemas de derecho internacional privado. Y hemos tenido consultas también sobre el reenvío. Entonces, un poco en relación a lo que comentaste del juez, por estas latitudes,
hablando ya de una cuestión no tan local, sino más bien regional, porque esto lo hemos charlado con algunos colegas chilenos, los jueces normalmente no toman registro, sino que son, como bien dijiste, los operadores jurídicos, es decir, las partes, las que muchas veces empujan a los jueces a tener que resolver sobre una cuestión de derecho internacional. Por eso es tan necesario de que el operador jurídico en sentido amplio, entendamos acá los futuros abogados que tenemos hoy día, todavía en el grado, ¿m? Abogados mañana, porque ya cuando están con la práctica y derecho internacional privado son casi abogados, es muy importante entonces la especialización en estos caminos, en estos trotes que son casi tan distintos al derecho interno que uno desconoce a veces, como si fueran cosas totalmente distintas. Entonces, en base a otro tema interesante que contaste, es el asunto de qué hizo el legislador. En Argentina, nuestro codificador Vélez Sarsfield fue a Francia en su momento y trajo la normativa que tenían los franceses, la modalidad que ellos tenían, que era incluir algunas normas de derecho internacional privado en algunos temas específicos, como sucesiones, como contratos, como derechos reales, en la parte general, en capacidad. Y así estuvimos muchos años. Hubieron varios proyectos de reforma, como el del profesor Werner Goldschmidt, que hizo un código de derecho internacional privado, muy avanzado para la época, a mediados del siglo XX. Y luego hubieron, cada vez que se quería reformar el Código Civil, había una modificación que venía postergada, que era unir, siguiendo al Código italiano, las obligaciones civiles y comerciales, cosa que se vino a concretar recién en el año 2015, pero hay varios intentos, digamos, sobre todo a fines del siglo XX, de querer reformar el código. También se planteó si estas reformas iban a ser en una ley única o no. Hay proyectos de ley única en Argentina, pero generalmente tuvo más, al menos discusión, y desde el punto de vista de la doctrina, la gente más se movilizó cuando esto integraba parte del código, de la reforma del Código Civil de fondo. Así lo hizo en la época del llamamiento de la convocatoria del expresidente Menem, que hizo una comisión de reforma donde participaron especialistas, 3 mujeres en su momento. Hicieron un proyecto muy elaborado, dirigido por la doctora Berta Cáceres-Norchansky, que era una profesora de la Universidad de Córdoba, llegó a ser ministro del Superior Tribunal de Justicia, y era una mujer muy clara. Hicieron un proyecto, y como ese código no vio la luz, este proyecto tampoco. Y en la Argentina, en el 2015, finalmente, también, que es la legislación actual, lo tenemos como el título 4 del libro 6, con disposiciones de derecho internacional privado en un capítulo, la parte de jurisdicción y una parte especial. O sea que nosotros en Argentina hemos tomado posicionamiento concreto con una ley específica. No hacemos como la ley suiza o los alemanes, que lo ponen en el BGB, en la parte inicial, ¿no es cierto? Tenemos en la parte de fondo, lo hemos incluido de ese modo. Somos partidarios del reenvío, pero yo no me quiero meter mucho en un tema que lo vamos a ver la próxima, y dado lo avanzada de la hora. Piensen que vos ya es muy tarde para vos, pero quiero dejar al menos planteado que el tema del reenvío, un poco ahora que estás en Alemania, cuando yo me recibí de abogado, todos iban a Estados Unidos en aquella época, fue en el año 91, hace 30 años atrás, hace mucho tiempo. Y yo fui a Alemania. Y así estuve con el profesor Eric James, en Heidelberg concretamente, allí fui a parar. También conocí a Jürgen Samleben, que viene ahí estuvo a cargo del Max Planck en alguna época, y hizo una gran obra maravillosa sobre la codificación del derecho internacional privado para los países de Latinoamérica, una obra que publicó acá en Buenos Aires con la editorial de Palma, muy interesante para la época, porque en realidad analizó el Código de Bustamante y todo el régimen de los tratados de Montevideo del derecho rioplatense. Y en esa vista, hace ya 30 años, cuando llego a Heidelberg, yo siempre le cuento a los alumnos que, bueno,
conozco a varias personas, algunos latinoamericanos que estaban estudiando allí, y ya en esa época, cuando uno hablaba en los pasillos, bueno, ¿de qué idiomas hablas? Ya no se discutía si era inglés, francés, español, alemán, sino que ya en esa época, 30 años atrás, los jóvenes estaban estudiando chino mandarín. Es importante esta visión retrospectiva de 30 años, porque ya en Europa, al menos en ese centro de excelencia que estaba en Heidelberg a partir de Eric James, ya había una mirada de un mundo global que ya, o sea, la globalización ya la tenían muy vista, y ya entonces decían, bueno, el mundo por descubrir y que viene tenía que ver con Oriente, ¿no? O sea, que yo decía, estos tipos, chino mandarín. Claro, el ignorante era yo que no podía asir, no podía entender esa cosmovisión de donde uno está parado en el mundo, ¿sí? Y lo otro, y con esto termino, es que la sorpresa es que cuando llego a Alemania, lo primero que hizo el profesor James, a mí y a otros colegas, nos mandó a estudiar, al menos no lo dijo en esos términos, sino a recordar algunas ideas de sistema de derecho romano actual, ¿m? De Savigny, porque en realidad, a decir verdad, uno normalmente, yo cuando me recibí me fui, la verdad, no tenía muy claras las ideas de derecho internacional privado, pero sí veía que era algo que me gustaba, era muy interesante y me comprometí conmigo mismo a poder desentrañarlo y poder luego compartir con los estudios que hiciera para futuras generaciones de estudiantes, para no haber pasado por esa lluvia tormentosa de no entender y ver de qué se trataba. Pero yo sabía y veía que era interesante. Y evidentemente esa fue mi stage ahí en Alemania, de haber comprendido todas estas problemáticas. Pero no se puede entender el problema del reenvío si no tenemos claro que hay una comunidad jurídica de estados, donde cada estado tiene su propia normativa, porque no podemos entonces comprender muchos temas, y lo más curioso es que en la obra de Savigny, en ningún momento ni se habla del reenvío, solamente se habla, digamos, del ámbito de aplicación espacial de las normas. De allí entendemos entonces este asunto del orden público, que ese es el primer tema que él desarrolla y evoluciona, y el reenvío, que aparece en el mismo siglo XIX, luego explicado como lo has explicado vos tan magistralmente. También quería contarte que en muchos libros que han circulado en la Argentina, se comenta que Forgo muere no solamente sin descendientes, sino sin parientes. Puede ocurrir de que sean problemas de transcripción, pero una cosa es con parientes, o otra cosa es con descendientes, ¿sí? O sea, no siempre las soluciones, inclusive por las cuales, o sea, las conexiones por las cuales uno va de un derecho al otro y del otro y vuelve al nacional, son las mismas. Yo he visto que ahí, de acuerdo a las fuentes que uno consulte, son las conexiones que uno resuelve, ¿no? No sé si lo habrás podido ver eso, Walter, pero vos directamente has ido a la fuente a llegar al fallo de casación francesa, donde ahí hace un raconto de lo ocurrido en los tribunales acuos y llega a una solución que fueron los que ellos adoptaron, pero entre nosotros no circularon, digamos, información muy fidedigna, entonces eso contribuía a no entender el fenómeno del reenvío, ¿no? Y a decir verdad, para lo último que digo, pues yo soy un mentiroso, profesor, que viene diciendo que es lo último. El reenvío, a veces hay que amigarse con el reenvío, porque el reenvío a veces está mucho más cerca y es mucho más simple de lo que uno se imagina. Trataremos de verlo en la clase que vamos a compartir el próximo jueves. Y nuevamente felicitaciones, Walter, por tu clarísima exposición. No, muchas gracias. El comentario me ha parecido interesantísimo, magistral y muy claro. Y me recuerda un par de detalles ahora que mencionas, pues, tanto la experiencia en Heidelberg. El primero es que a mí me pareció, claro, dicho desde el derecho internacional público, cuando llegué, incluso la primera vez que vine a Heidelberg, que fue hace 4 años, yo estaba buscando el Max Planck. Y lo primero que encontré fue cerca a Altstadt,
pasando Biermansplatz, donde está debajo del castillo, donde está la plaza central de la universidad. Junto al Neckar. Claro, entonces junto al Neckar, ahí queda, en Alte Brücke, queda un instituto de Privatenrecht. ¿Sí? Hay un instituto dedicado al derecho internacional privado, que el del Max Planck queda en Hamburgo, pero acá hay uno muy tradicional y además en un escenario central de la Universidad de Heidelberg, como es la plaza que queda detrás de Marktplatz. Entonces, es un tema que acá le han tenido un afecto por años, pues por grandes maestros como los que mencionas, pero además quería justamente suscitar una explicación adicional que creo que va a ser muy interesante para los estudiantes, y es el reenvío como problema jurídico. Ahora que hablabas de la comunidad de estados, es un problema que tiene otro origen, y es no la supraestatalidad, tantos estados, los argentinos casándose con los chilenos y viceversa, los colombianos casándose con los venezolanos, no. Una de las tantas razones, adicional a esa que es muy clara, la que explica el profesor Stocco, es que los países de tradición federal tenían un nivel de reenvío complejo. Es decir, podía haber un reenvío, una situación de reenvío, de conflicto de leyes y de conflicto de jurisdicciones, tal como la vemos en el caso Francia-Alemania, entre Norte Renania-Westfalia y Baden-Württemberg, y entre Baden-Württemberg y Baviera, y entre el Hesse y el Sarre, y entre Brandenburgo y la ciudad libre de Hamburgo. Entonces, ahí hay una necesidad histórica de resolverlo. Eso no es ni siquiera extraño hoy, y si ustedes, por ejemplo, miran uno de los ejemplos que está en el documento, el caso de Canadá, que cuando uno dice Canadá siempre se equivoca porque no hay derecho privado canadiense, hay derecho privado de cada una de las provincias. Pero entonces, por ejemplo, el derecho privado de la provincia de Quebec lo traen a colación siempre como, mire, es un derecho que tiene referencia mínima porque dice, cuando usted tenga que aplicar la ley de otro estado, no aplique la norma de conflicto, sino de una vez aplique la norma sustantiva. Claro, eso lo dice ese código, pero porque lo que quieren es que los de Quebec no hagan reenvío con los de otra provincia canadiense. A eso refieren ellos como Estado, a eso refieren ellos como la ley extranjera. Me pasó a mí, que estudié Derecho en Estados Unidos, la ley extranjera para Florida era la ley de Ohio. La selección de proper law que hacía el juez de common law para ver si un contrato era nulo o no en una situación exterior, y además así lo decían, en una situación exterior, era entre California y entre South Dakota. Entonces, ahí hay otra razón de ser de la doctrina, que es muy relevante. No sé si eso, si esa capacidad del juez federado argentino también implicara raíces en este tema, o hubiera sido una necesidad, o de pronto ese tema hubiera sido ya federal desde siempre, pero ahí también uno encuentra razones de ser de estas situaciones. Entonces, nada, muchísimas gracias por el comentario y pues seguiremos hablando del tema. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Walter, muchísimas gracias, siendo la 1:05 de la mañana en Alemania, acá a las 24, te agradezco muchísimo, la verdad, la participación. Como no voy a repetir lo que dijo el profesor Stocco, pero sí, fue muy claro, concreto, creo que todos pudimos repasar, al menos los que hace mucho que no veíamos el reenvío, de una manera muy, muy clara. Y bueno, los chicos de quinto año, que bueno, lo están por ver ahora también el tema con el profesor Stocco, creo que fue una buena introducción para que después lo puedan ir profundizando. Así que bueno, muchas gracias por estar, por participar, por contarnos tus reflexiones, también tu visión. Gracias al profesor Stocco, bueno, y a toda la cátedra, a todos los adscriptos que también se han sumado a este encuentro. Y bueno, seguimos con este diálogo el próximo jueves. Sí, Que por Cintia, Sí. discúlpame. Walter, quería contarte en primer término y al mismo tiempo y en paralelo al resto del auditorio, que a esta altura son casi 50 personas, de que los agradecidos en realidad somos nosotros con Cintia, que ha sido la que ha convocado, digamos, a esta reunión, que ha tenido, digamos, la deferencia de buscar a gente tan calificada y poder compartir, digamos, con el grado, que es la trinchera,
que es el maravilloso espacio de la trinchera, temas que por ahí siempre por complejos la gente no los ve con profundidad, y está bueno haber elegido un tema, digamos, de esta naturaleza y de esta complejidad para hacer la práctica, porque seguramente los chicos en algún momento se la van a tener que ver con esto y les va a venir muy bien recordar aquellas enseñanzas. Así que esta vinculación de la práctica como materia y los derechos internacionales, tanto público como el derecho internacional privado, me parece fabuloso. Así que los agradecidos creo que somos nosotros, Cintia, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Bueno, espero que a los chicos les haya gustado y cuando les llegue ese caso a su estudio se acuerden de este momento también. Bueno, buenas noches para todos. Buenas Gracias a noches, todos por estamos en estar. contacto.